Hay momentos en la vida donde todo se derrumba. Donde la persona que juraba amarte te mira a los ojos y te dice que ya no eres suficiente. Que encontró algo mejor. Alguien mejor. Y te quedas ahí, en medio de los escombros de tu propia existencia, preguntándote qué fue lo que hiciste mal. Pero déjame decirte algo. A veces, el peor momento de tu vida es exactamente el empujón que necesitabas para convertirte en la persona que siempre debiste ser. Esta es mi historia. La historia de cómo el hombre que me abandonó cuando más lo necesitaba regresó 5 años después, solo para descubrir que la mujer rota que dejó atrás ya no existía. Y que en su lugar, había alguien que él jamás podría alcanzar. Porque la verdad más dolorosa que aprendí es esta: algunas personas solo te valoran cuando ya es demasiado tarde. Hola, soy Valeria Ríos, y lo que estás a punto de escuchar cambió mi vida para siempre. Antes de continuar, si te gustan las historias reales de superación y resiliencia, suscríbete al canal. Me encantaría saber desde dónde me escuchas. ¿Estás en Ciudad de México? ¿En Buenos Aires? ¿Tal vez en Madrid o Barcelona? Déjame un comentario con tu ciudad y tu país. Me emociona saber que estas palabras viajan tan lejos. Esta historia comienza en Medellín, Colombia. Mi ciudad. La ciudad que me vio nacer, soñar, caer y levantarme. Y todo empezó en el momento exacto en que creí que mi vida había terminado. Recuerdo perfectamente el día en que todo se desmoronó. Era un martes gris de octubre. Uno de esos días donde el cielo de Medellín se cubre de nubes espesas y parece que la ciudad entera está conteniendo el aliento. Yo acababa de llegar a mi apartamento después de recibir la noticia que temía desde hacía semanas. Me habían despedido del estudio de arquitectura donde trabajaba. No porque fuera mala en lo que hacía. No porque no me esforzara. Simplemente porque la empresa estaba en crisis y yo era la última en haber llegado. Así funcionan las cosas a veces. Sin piedad. Sin consideraciones. Entré a mi apartamento con las piernas temblando, los ojos rojos de tanto aguantar las lágrimas en el metro, y el corazón hecho pedazos. Lo único que quería era llegar, abrazar a Tomás y que me dijera que todo iba a estar bien. Que juntos íbamos a salir adelante. Llevábamos 4 años juntos. 4 años en los que compartimos sueños, risas, noches enteras hablando de nuestro futuro. Él era mi apoyo. Mi mejor amigo. O eso creía. Cuando abrí la puerta, lo encontré sentado en el sofá. Pero no estaba solo. Bueno, físicamente sí, pero su mente ya se había ido. Tenía el teléfono en la mano y esa mirada perdida que conocía demasiado bien. Esa mirada de quien está presente pero ausente al mismo tiempo. Le conté lo que había pasado. Le dije que había perdido mi empleo. Que estaba asustada. Que no sabía cómo iba a pagar la renta del mes siguiente. Esperaba comprensión. Esperaba que se levantara y me abrazara. Pero lo que recibí fue silencio. Un silencio largo, incómodo, pesado como una losa de concreto. Finalmente levantó la vista y dijo: Valeria, necesitamos hablar. Esas 4 palabras. 4 palabras que pueden destruir una vida entera. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. Sentí como el suelo bajo mis pies dejaba de ser sólido. Me senté a su lado, con las manos temblando, y esperé. No sé cómo decirte esto, comenzó, sin siquiera mirarme a los ojos. Pero creo que lo nuestro ya no está funcionando. Siento que estamos estancados. Que tú estás estancada. Estancada. Esa palabra retumbó en mi cabeza como un disparo. Yo, que había estudiado arquitectura con honores. Yo, que me había desvelado 1000 noches diseñando proyectos, estudiando, soñando con construir edificios sustentables que cambiaran la forma en que las ciudades respiran. Yo, que acababa de perder mi empleo por una crisis económica que no controlaba, era ahora alguien estancada para él. Estancada, repetí, con la voz quebrada. Tomás, acabo de perder mi trabajo. Necesito tu apoyo, no tus juicios. Él suspiró, como si mi dolor fuera una carga demasiado pesada para él. Es que no es solo eso, Valeria. Es todo. Siento que ya no vamos al mismo ritmo. Yo estoy avanzando en mi carrera, conociendo gente nueva, creciendo, y tú sigues igual. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre que decía amarme, el hombre con el que había planeado un futuro, me estaba diciendo que yo era un lastre.
que mi dolor, mi crisis, mi momento más difícil era una molestia para él. ¿Hay alguien más?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Se hizo otro silencio. Y en ese silencio estaba toda la verdad que necesitaba. Su nombre es Laura, dijo finalmente, con una frialdad que jamás le había visto. La conocí hace 3 meses en un evento de networking. Es influencer, exitosa, tiene su vida resuelta. Y yo siento que puedo crecer a su lado de una forma que contigo ya no puedo. Cada palabra era una puñalada. Laura, una influencer. Alguien que mostraba su vida perfecta en Instagram, con fotos en restaurantes caros, viajes a playas paradisíacas y ropa de marca. Alguien que representaba todo lo que yo, en ese momento, no era. Y Tomás había elegido eso. Había elegido la apariencia de éxito sobre la realidad de nuestro amor. Me levanté del sofá. No lloré. Todavía no. Simplemente lo miré y le dije, vete. Él pareció sorprendido, como si esperara que le suplicara, que le pidiera que se quedara. Pero no lo hice. Repetí, con más fuerza, vete de mi casa. Ahora. Tomás se levantó, recogió su chaqueta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó y dijo, espero que encuentres tu camino, Valeria. De verdad. Y se fue. Cerró la puerta detrás de él y me dejó sola en ese apartamento que de repente se sentía enorme y vacío. Solo entonces me permití caer. Me dejé caer al suelo, abracé mis rodillas y lloré. Lloré por el empleo que perdí. Lloré por el hombre que me abandonó. Lloré por la versión de mí misma que sentía que había muerto en ese instante. Pero en medio de ese llanto, algo pequeño, casi imperceptible, comenzó a despertar dentro de mí. Una chispa. Una rabia silenciosa que decía, esto no puede ser el final. Y tenía razón. Porque esa noche, cuando finalmente me quedé sin lágrimas, tomé una decisión. No iba a hundirme. No iba a desaparecer. Iba a demostrar, a mí misma más que a nadie, que Tomás se había equivocado. Que yo no estaba estancada. Que apenas estaba comenzando. Los primeros días después de que Tomás se fue fueron los más oscuros de mi vida. No solo había perdido a mi pareja, sino también mi estabilidad económica y, lo que era peor, mi confianza. Me miraba al espejo y veía a alguien que no reconocía. Una mujer de 28 años, con ojeras profundas, el cabello descuidado y una mirada vacía. Me preguntaba constantemente, ¿en qué momento me convertí en alguien tan fácil de dejar atrás? Las redes sociales se convirtieron en mi tortura personal. No podía evitarlo. Cada noche, cuando la soledad me aplastaba, abría Instagram y buscaba el perfil de Laura. Ahí estaba ella. Perfecta. Radiante. Con Tomás a su lado en cada foto. En restaurantes elegantes. En la playa. En eventos sociales donde ambos posaban con esa sonrisa ensayada que la gente usa cuando quiere demostrar que es feliz. Y yo, mientras tanto, estaba en mi apartamento comiendo ramen instantáneo, enviando currículums a todas partes y recibiendo solo silencio como respuesta. Hubo noches en las que consideré rendirme. Noches en las que pensé en volver a mi pueblo, con mis padres, y olvidarme de todos mis sueños. Después de todo, ¿qué sentido tenía seguir intentándolo? Había estudiado 6 años de arquitectura. Había hecho prácticas sin pago. Había trabajado hasta el agotamiento por un sueldo que apenas me alcanzaba. Y ahora no tenía nada. Ni empleo, ni pareja, ni futuro visible. Pero entonces recordaba la última mirada de Tomás. Esa mirada de lástima mezclada con desdén. Esa mirada que decía, tú no eres suficiente. Y algo dentro de mí se negaba a aceptarlo. Algo testarudo, orgulloso, casi infantil, que gritaba, sí lo soy. Y te lo voy a demostrar. Fue en una de esas noches de insomnio, navegando sin rumbo en internet, cuando encontré algo que cambiaría todo. Un anuncio sobre un programa gratuito de diseño sustentable ofrecido por una organización sin fines de lucro en Medellín. El programa se enfocaba en arquitectura ecológica, construcción con materiales reciclados y diseño de espacios verdes en zonas urbanas. Era exactamente lo que me apasionaba, pero nunca había tenido tiempo de explorar mientras trabajaba en ese estudio corporativo donde todo era cemento, vidrio y fechas de entrega imposibles. Miré la fecha límite de inscripción. Quedaban 2 días. Tomé mi laptop,
llené el formulario y adjunté mi portafolio. No esperaba nada. Solo necesitaba hacer algo. Cualquier cosa que me hiciera sentir que seguía teniendo algún propósito. 3 semanas después, recibí un correo electrónico. Había sido aceptada. De 100 solicitantes, solo 20 habían sido seleccionados. Y yo era una de ellas. Leí ese correo 5 veces, incapaz de creer que algo bueno finalmente me estuviera pasando. Por primera vez en meses, sonreí. El programa duraba 6 meses. Clases 3 veces por semana, proyectos prácticos, mentorías con arquitectos reconocidos en el campo de la sostenibilidad. Y aunque no me pagaban, aunque tuve que conseguir trabajos de medio tiempo como mesera y dando clases particulares de matemáticas para sobrevivir, cada minuto que pasaba en ese curso me hacía sentir viva otra vez. Ahí conocí a personas que, como yo, habían pasado por momentos difíciles. Daniela, una mujer de 40 años que había dejado su trabajo en marketing para perseguir su verdadera pasión. Andrés, un joven que había crecido en una comuna y soñaba con construir viviendas dignas para familias de bajos recursos. Y Martina, una arquitecta venezolana que había llegado a Colombia huyendo de la crisis en su país, con solo una maleta y un portafolio lleno de sueños. Ellos no me juzgaban. No les importaba que hubiera perdido mi empleo o que mi novio me hubiera dejado. Solo veían mi trabajo, mi esfuerzo, mi pasión. Y eso me hizo recordar quién era antes de que Tomás me hiciera dudar de mí misma. Mi primer proyecto en el programa fue diseñar un parque comunitario para un barrio de bajos recursos en la Comuna 13, utilizando materiales reciclados y técnicas de construcción natural. Me obsesioné con ese proyecto. Pasaba noches enteras dibujando, investigando, calculando. Quería que fuera perfecto. No solo porque quería aprobar el curso, sino porque quería demostrarme a mí misma que todavía podía crear algo hermoso. Cuando presenté el proyecto frente a mis compañeros y mentores, las manos me temblaban. Pero cuando comencé a hablar, algo cambió. Las palabras fluían con naturalidad. Explicaba cada decisión de diseño, cada material elegido, cada detalle pensado para que ese parque no solo fuera funcional, sino también un lugar donde las familias pudieran reunirse, donde los niños pudieran jugar seguros, donde la naturaleza pudiera respirar en medio del concreto. Cuando terminé, hubo un silencio. Y luego, aplausos. Uno de mis mentores, el arquitecto Carlos Mendoza, un hombre de 60 años con décadas de experiencia en arquitectura sustentable, se acercó a mí y me dijo: «Valeria, esto es excepcional. Tienes un talento que va más allá de lo técnico. Tienes visión. Y eso no se enseña». Esas palabras me hicieron llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Al terminar el programa, recibí un certificado y algo mucho más valioso, una recomendación de Carlos Mendoza para aplicar a un concurso internacional de diseño sustentable. El premio incluía financiamiento para desarrollar el proyecto ganador y la oportunidad de presentarlo en una exposición en Bogotá. Decidí participar. Y esta vez, no tenía nada que perder. Solo todo por ganar. Mientras preparaba mi propuesta, no pensaba en Tomás. No pensaba en Laura. Solo pensaba en crear algo que importara. El concurso se llamaba Futuro Verde, Rediseñando América Latina. Participaban arquitectos de toda la región, desde México hasta Argentina. El desafío era claro: diseñar un proyecto de arquitectura sustentable que pudiera replicarse en comunidades de bajos recursos, utilizando materiales locales y técnicas accesibles. Tenías que demostrar no solo creatividad, sino viabilidad real. No bastaba con un diseño bonito en papel. Tenía que funcionar en el mundo real. Me encerré en mi apartamento durante semanas. Convertí mi sala en un estudio improvisado, con planos pegados en las paredes, muestras de materiales desperdigadas por el suelo y mi laptop funcionando día y noche. Comía poco. Dormía menos. Pero estaba más viva que nunca. Cada línea que dibujaba, cada cálculo que hacía, cada decisión de diseño me acercaba más a la arquitecta que siempre quise ser. Mi propuesta se llamó Raíces Verdes. Era un sistema modular de viviendas construidas con guadua, un tipo de bambú colombiano increíblemente resistente y económico. El diseño incluía techos verdes para captar agua de lluvia, ventilación natural cruzada para reducir la necesidad de aire acondicionado, y pequeños huertos verticales integrados en las fachadas. Pero lo más importante era esto:
cada familia podría construir su propia casa con capacitación básica y el apoyo de la comunidad. No dependían de grandes constructoras ni de créditos imposibles de pagar. Había pensado en todo. En el clima de las zonas tropicales donde este sistema funcionaría mejor. En cómo resistiría los terremotos. En cómo las familias podrían expandir sus casas a medida que crecían. En cómo los materiales locales reducirían costos de transporte y generarían empleo en las comunidades. Cada detalle tenía un propósito. Cuando llegó el día de enviar la propuesta, revisé todo una última vez. Leí mi memoria descriptiva, verifiqué cada render, cada plano técnico, cada cálculo estructural. Y finalmente, a las 11 de la noche del último día del plazo, presioné enviar. Cerré mi laptop, me tiré en el sofá y solté un suspiro que parecía llevar meses contenido. Ahora solo quedaba esperar. Los organizadores dijeron que anunciarían a los finalistas en 2 meses. 60 días. 1440 horas de incertidumbre. Pero esta vez era diferente. Esta vez, sin importar el resultado, ya había ganado algo. Había recuperado mi pasión. Había vuelto a creer en mí misma. Durante esos 2 meses, seguí trabajando. Conseguí un proyecto pequeño diseñando la remodelación de una cafetería en el poblado. No era gran cosa, pero el dueño me dio libertad creativa y pagaba justo. Usé materiales reciclados, creé un muro verde con plantas nativas y diseñé espacios que aprovechaban la luz natural. Cuando terminamos, la cafetería se volvió popular en redes sociales. La gente iba no solo por el café, sino por el espacio. Y en cada foto que subían, etiquetaban mi nombre, diseño por Valeria Ríos. Poco a poco, comenzaron a llegarme más solicitudes. Una boutique que quería un diseño ecológico. Una familia que soñaba con remodelar su casa usando principios sustentables. Un colegio que necesitaba un diseño para su nuevo edificio administrativo. Nada era enorme, pero cada proyecto sumaba. Y más importante aún, cada cliente quedaba satisfecho y me recomendaba. Una mañana de enero, mientras tomaba café en mi pequeña cocina y revisaba correos, vi uno con el asunto, resultados, futuro verde. Mi corazón se detuvo. Lo abrí con las manos temblando. Estimada Valeria Ríos, es un honor informarte que tu proyecto, Raíces Verdes, ha sido seleccionado como uno de los 10 finalistas del concurso Futuro Verde. De 847 propuestas recibidas de toda América Latina, tu trabajo destacó por su innovación, viabilidad y compromiso social. No pude seguir leyendo. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Finalista. Entre 847 propuestas. Había llegado a la final. Me levanté y caminé en círculos por mi apartamento, sin saber qué hacer con toda esa emoción que me desbordaba. Llamé a mi mamá. Llamé a Daniela, Andrés y Martina. Llamé a Carlos Mendoza, mi mentor. Todos celebraron conmigo como si hubiera ganado la lotería. Pero lo mejor aún faltaba. El correo continuaba. Los 10 finalistas deberán presentar sus proyectos en vivo durante la Exposición de Arquitectura Sustentable de Bogotá en marzo. Tendrán 20 minutos para presentar frente a un panel de jueces internacionales y una audiencia de más de 500 profesionales del sector. 20 minutos. 500 profesionales. Jueces internacionales. De repente, la emoción se mezcló con terror. Yo, que apenas unos meses atrás estaba llorando en el suelo de mi apartamento, ahora tendría que pararme frente a cientos de personas y defender mi trabajo. ¿Estaría lista? Pero ya no había marcha atrás. Y honestamente, tampoco quería retroceder. Pasé los siguientes 2 meses preparándome. Carlos Mendoza me ayudó a perfeccionar mi presentación. Practicamos una y otra vez. Me enseñó a manejar los nervios, a proyectar mi voz, a responder preguntas difíciles con seguridad. Daniela me ayudó con el diseño visual de la presentación. Andrés revisó todos mis cálculos estructurales para asegurarnos de que fueran impecables. Compré un traje para la presentación. Un traje sastre negro, elegante pero sobrio. Nada ostentoso. Quería que mi trabajo hablara, no mi ropa. Pero cuando me lo probé frente al espejo, vi algo que no había visto en mucho tiempo. Una mujer segura, profesional, lista para conquistar el mundo. El día antes de viajar a Bogotá, mi mamá me llamó. Hija, estoy tan orgullosa de ti. No importa qué pase mañana.
Ya ganaste. Recuperaste tu vida. Tenía razón. Pero una parte de mí, esa parte ambiciosa que Tomás nunca entendió, quería más. Quería ganar. Quería demostrar que valía la pena apostar por mí. Quería que mi nombre resonara en el mundo de la arquitectura sustentable. Llegué a Bogotá un día antes de la exposición. El evento se realizaría en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, un edificio imponente en el corazón de la ciudad. Cuando llegué a hacer el reconocimiento del espacio, vi el auditorio vacío y sentí un escalofrío. Al día siguiente, ese lugar estaría lleno de gente esperando escucharme. Esa noche casi no dormí. Repasé mi presentación mentalmente 100 veces. Imaginé cada posible pregunta que podrían hacerme. Me preparé para todo. Llegó el día. Me desperté a las 6 de la mañana con el estómago revuelto. Me duché, me vestí con mi traje negro, me maquillé con cuidado para verme profesional pero natural, y me miré una última vez al espejo. Tú puedes, me dije. Y esta vez, realmente lo creí. Llegué al centro de convenciones 2 horas antes. El lugar ya estaba lleno de actividad. Arquitectos de toda América Latina caminaban por los pasillos, intercambiando tarjetas de presentación, conversando sobre proyectos. Había stands de empresas de materiales sustentables, universidades, firmas de arquitectura reconocidas. Todo el ecosistema de la arquitectura verde estaba ahí reunido. Me registré y me dieron una credencial con mi nombre, Valeria Ríos, finalista, Medellín, Colombia. La sostuve en mis manos y sentí un orgullo inmenso. Finalista. Yo era finalista. Las presentaciones comenzaron a las 10 de la mañana. Yo era la número 7. Tenía que esperar más de 3 horas, viendo a otros presentar, mientras los nervios me comían viva. Me senté en la parte trasera del auditorio, tratando de aprender de cada presentación, pero honestamente, apenas podía concentrarme. Mi mente estaba en mi proyecto, en mis palabras, en todo lo que podía salir mal. Los primeros 6 proyectos fueron impresionantes. Un arquitecto brasileño presentó un sistema de purificación de agua integrado en edificios. Una arquitecta mexicana mostró un diseño de escuelas modulares para zonas rurales. Un equipo argentino propuso rascacielos con fachadas completamente cubiertas de paneles solares. Cada presentación me hacía dudar más. ¿Cómo podía competir con eso? Finalmente, escuché mi nombre. A continuación, Valeria Ríos de Medellín, Colombia, con su proyecto Raíces Verdes. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero las obligué a caminar. Subí los escalones hacia el escenario. Las luces eran cegadoras. El auditorio estaba completamente lleno. 500 personas, tal vez más. Todos mirándome. Esperando. Conecté mi laptop. Respiré profundo. Y comencé. Buenos días. Mi nombre es Valeria Ríos y vengo de Medellín, Colombia. Hace un año perdí mi empleo como arquitecta. Hace un año, la persona que amaba me dejó porque pensó que yo no tenía futuro. Y hace un año, toqué fondo. Hubo un silencio en el auditorio. No era el inicio que esperaban. Pero era la verdad. Y capturé su atención. Hoy estoy aquí porque decidí que mi historia no terminaría ahí. Hoy estoy aquí para presentarles Raíces Verdes, un proyecto que nació de mi propia experiencia de caer y levantarme. Porque así como yo tuve que reconstruirme desde cero, hay millones de familias en América Latina que merecen la oportunidad de construir, literalmente, su futuro desde cero. Mostré el primer render de una casa construida con guadua. Simple, hermosa, digna. Expliqué cómo el bambú es uno de los materiales más resistentes y renovables del planeta. Cómo crece en solo 3 años, mientras que un árbol tarda décadas. Cómo su resistencia supera a muchos tipos de madera. Cómo es perfecto para zonas sísmicas porque tiene flexibilidad natural. Luego mostré el sistema modular. Cómo cada familia podría empezar con una casa básica de 40 metros cuadrados y expandirla con el tiempo. Cómo los techos verdes no solo eran bonitos, sino funcionales. Reducían la temperatura interior hasta en 5 grados, captaban agua de lluvia para riego y consumo, y creaban pequeños ecosistemas urbanos. Hablé de los huertos verticales. De cómo cada familia podría cultivar sus propios alimentos, reduciendo gastos y mejorando su nutrición. Hablé de la ventilación cruzada,
que eliminaba la necesidad de aire acondicionado. Hablé de los costos. Una casa básica podía construirse con menos de $10.000, una fracción de lo que cuesta una vivienda convencional. Pero lo más importante era el modelo de implementación. No se trataba solo de construir casas. Se trataba de capacitar a las comunidades. Enseñarles las técnicas. Darles las herramientas. Empoderarlos para que ellos mismos fueran los constructores de su futuro. Mostré simulaciones de comunidades enteras construidas con este sistema. Barrios verdes donde los niños podían jugar en calles arboladas. Donde las familias podían respirar aire limpio. Donde la naturaleza y la arquitectura convivían en armonía. Cuando llegué al minuto 18, sentí que había dicho todo lo que tenía que decir. Terminé con estas palabras. Este proyecto no es solo sobre arquitectura. Es sobre dignidad. Es sobre darles a las personas las herramientas para que construyan sus propios sueños. Porque todos merecemos un lugar al que podamos llamar hogar. Un lugar que nos proteja, que nos inspire, que nos haga crecer. Gracias. El auditorio guardó silencio por un segundo que pareció eterno. Y luego, aplausos. Fuertes, sostenidos, genuinos. Me quedé ahí, parada en el escenario, sin poder creer lo que acababa de pasar. Había hecho mi mejor presentación. Había dejado mi corazón en ese escenario. Bajé las escaleras con las piernas todavía temblando, pero esta vez de alivio. Ya había hecho mi parte. El resto estaba fuera de mi control. Mientras caminaba hacia mi asiento, alguien me detuvo. Era Carlos Mendoza, mi mentor. Tenía lágrimas en los ojos. Valeria, acabo de ver nacer a una gran arquitecta, me dijo abrazándome. Pero entonces, mientras me dirigía a mi lugar, vi algo que me heló la sangre. En la fila 15, dos rostros que nunca imaginé volver a ver. Tomás y Laura. Ambos me miraban con los ojos abiertos como platos, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. El mundo se detuvo por un instante. Todo el ruido del auditorio, las conversaciones, los aplausos que aún resonaban, se convirtieron en un zumbido lejano. Solo podía ver esos dos rostros. Tomás, con su expresión de shock absoluto, la boca ligeramente abierta, los ojos fijos en mí como si estuviera viendo un fantasma. Y a su lado, Laura, con su perfecto cabello rubio, su vestido de diseñador y una expresión que oscilaba entre la sorpresa y algo que parecía incomodidad. No los había visto en 1 año y medio. 1 año y medio en el que había pasado de ser la mujer rota que él abandonó a estar parada en ese escenario, siendo aplaudida por 500 profesionales. 1 año y medio en el que me había convertido en alguien completamente diferente. Mi primer instinto fue desviar la mirada. Fingir que no los había visto. Pero algo dentro de mí se negó. Algo fuerte, orgulloso, inquebrantable. Así que sostuve su mirada por 2 segundos más, asentí levemente con la cabeza en un saludo frío y cortés, y seguí caminando hacia mi asiento. Me senté y traté de concentrarme en las siguientes presentaciones, pero era imposible. Mi mente no dejaba de preguntarse, ¿qué hacían aquí? ¿Cómo era posible que de todas las conferencias de arquitectura en América Latina, estuvieran precisamente en esta? ¿Habían venido juntos? ¿Seguían siendo pareja? Y luego, una pregunta más oscura. ¿Habían visto mi nombre en la lista de finalistas y habían venido específicamente para verme? Las últimas 3 presentaciones pasaron como una nebulosa. Cuando finalmente terminaron todas, el moderador anunció que los jueces se tomarían 2 horas para deliberar y que anunciarían a los 3 ganadores durante el almuerzo oficial del evento. Todos los finalistas estábamos invitados a un salón privado junto con patrocinadores, jueces y personalidades importantes del sector. Me levanté para ir al salón cuando sentí una mano en mi hombro. Me giré y ahí estaba él. Tomás. De cerca, podía ver las pequeñas líneas de expresión que no tenía antes. Se veía mayor, más cansado. O tal vez yo simplemente lo estaba viendo con otros ojos. Valeria, dijo con una sonrisa incómoda. Vaya sorpresa verte aquí. Sorpresa. Esa palabra me pareció tan absurda que casi me río. Sorpresa, respondí, manteniendo mi tono neutral. Soy finalista. Mi nombre estaba en el programa. Sí, lo sé. Bueno, no lo sabía hasta ayer. Laura y yo decidimos venir a última hora.
Ella está haciendo un reportaje sobre arquitectura sustentable para su canal. Tiene más de 200.000 seguidores ahora, ¿sabes? No me importaba. No me importaba en absoluto cuántos seguidores tuviera Laura. Pero no dije nada. Solo lo miré, esperando a que llegara al punto. Tu presentación fue increíble, continuó, y por primera vez en toda la conversación pareció sincero. No tenía idea de que estuvieras trabajando en algo así. Es decir, la última vez que hablamos tú estabas estancada. Terminé la frase por él, sin poder evitar que el veneno se filtrara en mi voz. ¿Eso ibas a decir? Se sonrojó. Desvió la mirada. No, mira, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros. Y quería decirte que, me da gusto verte bien. De verdad. Había algo patético en su tono. Como si quisiera mi aprobación. Como si necesitara que yo le dijera que estaba bien, que no había rencor, que su decisión de dejarme había sido correcta. Pero no le iba a dar esa satisfacción. Gracias, dije simplemente. Disculpa, tengo que ir al almuerzo de los finalistas. Empecé a caminar, pero él me siguió. Valeria, espera. ¿Podríamos hablar? Después del evento, tal vez. Tomar un café. Hay cosas que me gustaría decirte. Me detuve y lo miré directamente a los ojos. Tomás, hace 1 año y medio hubiera dado cualquier cosa por tener esta conversación. Porque vinieras y me dijeras que te equivocaste. Que lo sentías. Pero ya no necesito eso. Ya no necesito tu validación ni tus disculpas. Su expresión cambió. Había dolor ahí, pero también algo más. ¿Arrepentimiento? ¿Orgullo herido? Solo quiero hablar, insistió. Ver cómo estás. Ponernos al día. Ponernos al día, repetí, sin poder evitar una risa amarga. Tomás, nos pusimos al día hace 20 minutos cuando me viste en ese escenario. Eso es todo lo que necesitas saber sobre cómo estoy. Apareció Laura, caminando hacia nosotros con sus tacones altos resonando en el piso de mármol. De cerca era aún más impresionante de lo que se veía en las fotos. Maquillaje perfecto, sonrisa perfecta, todo perfectamente calculado. Pero había algo en sus ojos, una cierta dureza, que me decía que su vida no era tan perfecta como la mostraba en Instagram. Hola, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tú debes ser Valeria. Vi tu presentación. Muy impresionante. Gracias, respondí con cortesía helada. Tomás me ha hablado mucho de ti, continuó. Y había algo en la forma en que lo dijo, algo posesivo, territorial, que me hizo entender que ella sabía exactamente quién era yo y qué había significado para él. Así, dije, mirando a Tomás con una ceja alzada. ¡Qué interesante! Tomás se veía mortificado. Laura continuó, sí, me contó que estudiaron juntos. Que fueron pareja hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. 1 año y medio era mucho tiempo para ella. Supongo que en el mundo de las redes sociales, donde todo se mide en tendencias y likes, 1 año y medio era una eternidad. Bueno, fue un placer conocerte, dije, lista para terminar esta tortura. Tengo que irme. Pero Laura no había terminado. Oye, me encantaría entrevistarte para mi canal. Una historia de superación, arquitecta emergente, todo eso. A mis seguidores les encantaría. La miré directamente. Ella me devolvió la mirada con esa sonrisa profesional, pero yo podía ver más allá. Podía ver que esto no era sobre mi historia. Era sobre contenido. Sobre usar mi momento para alimentar su imagen de influencer comprometida con causas sociales. No, gracias, respondí con firmeza. No estoy interesada. Su sonrisa vaciló por un segundo. Claramente no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. ¿Estás segura? Podría darte mucha visibilidad. Tengo más de 200.000. 200.000 seguidores. Sí, ya me enteré, la interrumpí. Y aún así, no me interesa. Ahora, si me disculpan. Esta vez no esperé respuesta. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia el salón de los finalistas. Podía sentir sus miradas en mi espalda, pero no me importó. Por primera vez en toda nuestra historia, yo era la que se alejaba. Yo era la que tenía el poder.
El almuerzo de los finalistas fue en un salón privado con ventanas enormes que daban a los cerros de Bogotá. Las mesas estaban elegantemente decoradas y había catering de alta calidad. Me senté con otros finalistas y tratamos de hacer conversación normal, pero todos estábamos nerviosos. En cualquier momento anunciarían a los ganadores. Comí poco. Mi estómago estaba hecho un nudo, y el encuentro con Tomás y Laura no había ayudado. Seguía procesando lo que había pasado. La forma en que él me había mirado. Como si estuviera viendo a alguien que no reconocía. Y me di cuenta de algo, yo tampoco lo reconocía a él. El hombre del que me había enamorado, o creía haberme enamorado, ya no existía en mi memoria. Era un extraño. Alguien de mi pasado que ya no tenía ningún poder sobre mí. Carlos Mendoza se sentó a mi lado. ¿Estás bien? Te veo tensa. Estoy bien, mentí. Solo nerviosa por los resultados. Él sonrió sabiamente. Pase lo que pase hoy, Valeria, ya lograste algo que muy pocas personas logran. Redefiniste tu vida en tus propios términos. Tenía razón. Pero aún así, quería ganar. Quería ese reconocimiento oficial. Quería que mi trabajo fuera validado por expertos internacionales. Quería demostrar, no solo a Tomás sino a mí misma, que el año y medio de trabajo duro había valido la pena. A las 2 de la tarde, el director del evento tomó el micrófono. Damas y caballeros, es momento de anunciar a los ganadores del concurso Futuro Verde. El silencio en el salón era absoluto. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los demás podían escucharlo. En tercer lugar, con su proyecto de escuelas modulares para zonas rurales, de Oaxaca, México, arquitecta Patricia Hernández. Aplausos. Patricia se levantó, visiblemente emocionada, y fue a recibir su reconocimiento. Tercer lugar significaba $10.000 para desarrollar su proyecto. En segundo lugar, con su innovador sistema de purificación de agua integrado en edificios, de Sao Paulo, Brasil, arquitecto Ricardo Méndez. Más aplausos. Ricardo, un hombre de unos 40 años con una sonrisa enorme, fue a recibir su premio. Segundo lugar, $20.000 y una beca para una maestría en sostenibilidad. Solo quedaba el primer lugar. $50.000 para desarrollar el proyecto, financiamiento adicional de patrocinadores, y lo más importante, representar a América Latina en la Exposición Mundial de Arquitectura Sustentable en Copenhague. Y el primer lugar, el proyecto que los jueces consideraron no solo viable sino transformador, con el potencial de impactar a millones de familias en todo el continente. El tiempo se detuvo. Cerré los ojos. De Medellín, Colombia, con su proyecto Raíces Verdes, Valeria Ríos. Por un segundo no reaccioné. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Luego sentí las manos de Carlos en mis hombros, sacudiéndome con alegría. «Ganaste. Valeria, ganaste». Me levanté como en un sueño. Todo el salón estaba de pie, aplaudiendo. Caminé hacia el escenario con las piernas temblando. El director del evento me entregó un reconocimiento de cristal grabado con mi nombre y el título de mi proyecto. Los flashes de las cámaras me cegaban. Las personas seguían aplaudiendo. Tomé el micrófono. Sabía que tenía que decir algo, pero mi mente estaba en blanco. Finalmente, las palabras llegaron. No sé qué decir, comencé, con la voz quebrada. Hace 1 año y medio, estaba desempleada, sola y convencida de que mi vida había terminado. Hoy estoy aquí, sosteniendo esto, rodeada de personas increíbles que creyeron en mí cuando yo casi dejaba de creer en mí misma. Hice una pausa. Podía sentir las lágrimas acumulándose, pero me negué a llorar. No todavía. Este premio no es solo mío. Es de cada persona que alguna vez tocó fondo y decidió levantarse. Es de cada persona que fue abandonada, rechazada o subestimada, y que eligió demostrar que valía más de lo que otros pensaban. Y es de todas las familias que algún día vivirán en casas construidas con este sistema, casas que ellos mismos construirán con sus propias manos. Los aplausos fueron ensordecedores. Bajé del escenario y fui rodeada inmediatamente por otros arquitectos, patrocinadores, periodistas. Todos querían hablar conmigo, felicitarme, obtener mi contacto. Era abrumador y maravilloso al mismo tiempo. En medio de todo ese caos, vi a Tomás y Laura en la entrada del salón. No habían sido invitados al almuerzo privado,
pero claramente se habían enterado de los resultados. Tomás me miraba con una expresión que solo puedo describir como devastación. Laura intentaba mantener su sonrisa de influencer, pero incluso desde lejos podía ver la tensión en su mandíbula. Me disculpé cortésmente con las personas que me rodeaban y caminé hacia ellos. Esta vez sería en mis términos. «Felicidades», dijo Tomás cuando llegué. Su voz sonaba hueca. «Primer lugar. Es increíble». «Gracias», respondí con calma. Laura intentó recuperar el control de la situación. «Definitivamente ahora tienes que dejarme hacerte esa entrevista. Esto es exactamente el tipo de contenido que...» «Laura», la interrumpí suavemente pero con firmeza. «Ya te dije que no y sigo diciendo que no». Ella parpadeó, sorprendida por mi directness. Tomás intervino. «Valeria, de verdad me gustaría que habláramos. A solas. Solo unos minutos». Lo miré por un largo momento. Parte de mí, una parte pequeña y antigua, quería decir que sí. Quería escuchar lo que tenía que decirme. Quería ver si finalmente se disculparía, si reconocería lo equivocado que había estado. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que había crecido en el último año y medio, sabía que esa conversación no me daría nada que yo necesitara. «Tomás», dije finalmente, «aprecio que hayas venido. De verdad. Porque verme aquí, verte a ti ahí, me confirma algo que necesitaba saber». «¿Qué cosa?», preguntó, con algo de esperanza en su voz. «Que dejarte ir fue lo mejor que me pudo pasar». Su expresión cambió. Había dolor ahí, pero también algo más. ¿Arrepentimiento? ¿Orgullo herido? «Solo quiero hablar», insistió. «Ver cómo estás. Ponernos al día». «Ponernos al día», repetí, sin poder evitar una risa amarga. «Tomás, nos pusimos al día hace 20 minutos cuando me viste en ese escenario. Eso es todo lo que necesitas saber sobre cómo estoy». Apareció Laura, caminando hacia nosotros con sus tacones altos resonando en el piso de mármol. De cerca era aún más impresionante de lo que se veía en las fotos. Maquillaje perfecto, sonrisa perfecta, todo perfectamente calculado. Pero había algo en sus ojos, una cierta dureza, que me decía que su vida no era tan perfecta como la mostraba en Instagram. «Hola», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tú debes ser Valeria. Vi tu presentación. Muy impresionante». «Gracias», respondí con cortesía helada. «Tomás me ha hablado mucho de ti», continuó. Y había algo en la forma en que lo dijo, algo posesivo, territorial, que me hizo entender que ella sabía exactamente quién era yo y qué había significado para él. «¿Así?», dije, mirando a Tomás con una ceja alzada. «Qué interesante». Tomás se veía mortificado. Laura continuó. «Sí, me contó que estudiaron juntos. Que fueron pareja hace mucho tiempo». «Hace mucho tiempo». 1 año y medio era mucho tiempo para ella. Supongo que en el mundo de las redes sociales, donde todo se mide en tendencias y likes, 1 año y medio era una eternidad. «Bueno, fue un placer conocerte», dije, lista para terminar esta tortura. «Tengo que irme». Pero Laura no había terminado. «Oye, me encantaría entrevistarte para mi canal. Una historia de superación, arquitecta emergente, todo eso. A mis seguidores les encantaría». La miré directamente. Ella me devolvió la mirada con esa sonrisa profesional, pero yo podía ver más allá. Podía ver que esto no era sobre mi historia. Era sobre contenido. Sobre usar mi momento para alimentar su imagen de influencer comprometida con causas sociales. «No, gracias», respondí con firmeza. «No estoy interesada». Su sonrisa vaciló por un segundo. Claramente no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. «¿Estás segura? Podría darte mucha visibilidad. Tengo más de 200.000». «200.000 seguidores, sí, ya me enteré», la interrumpí. «Y aún así, no me interesa. Ahora, si me disculpan». Esta vez no esperé respuesta. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia el salón de los finalistas. Podía sentir sus miradas en mi espalda, pero no me importó. Por primera vez en toda nuestra historia, yo era la que se alejaba. Yo era la que tenía el poder. El almuerzo de los finalistas fue en un salón privado con ventanas enormes que daban a los cerros de Bogotá.
Las mesas estaban elegantemente decoradas y había catering de alta calidad. Me senté con otros finalistas y tratamos de hacer conversación normal, pero todos estábamos nerviosos. En cualquier momento anunciarían a los ganadores. Comí poco. Mi estómago estaba hecho un nudo, y el encuentro con Tomás y Laura no había ayudado. Seguía procesando lo que había pasado. La forma en que él me había mirado. Como si estuviera viendo a alguien que no reconocía. Y me di cuenta de algo, yo tampoco lo reconocía a él. El hombre del que me había enamorado, o creía haberme enamorado, ya no existía en mi memoria. Era un extraño. Alguien de mi pasado que ya no tenía ningún poder sobre mí. Carlos Mendoza se sentó a mi lado. ¿Estás bien? Te veo tensa. Estoy bien, mentí. Solo nerviosa por los resultados. Él sonrió sabiamente. Pase lo que pase hoy, Valeria, ya lograste algo que muy pocas personas logran. Redefiniste tu vida en tus propios términos. Tenía razón. Pero aún así, quería ganar. Quería ese reconocimiento oficial. Quería que mi trabajo fuera validado por expertos internacionales. Quería demostrar, no solo a Tomás sino a mí misma, que el año y medio de trabajo duro había valido la pena. A las 2 de la tarde, el director del evento tomó el micrófono. Damas y caballeros, es momento de anunciar a los ganadores del concurso Futuro Verde. El silencio en el salón era absoluto. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los demás podían escucharlo. En tercer lugar, con su proyecto de escuelas modulares para zonas rurales, de Oaxaca, México, arquitecta Patricia Hernández. Aplausos. Patricia se levantó, visiblemente emocionada, y fue a recibir su reconocimiento. Tercer lugar significaba $10.000 para desarrollar su proyecto. En segundo lugar, con su innovador sistema de purificación de agua integrado en edificios, de Sao Paulo, Brasil, arquitecto Ricardo Méndez. Más aplausos. Ricardo, un hombre de unos 40 años con una sonrisa enorme, fue a recibir su premio. Segundo lugar, $20.000 y una beca para una maestría en sostenibilidad. Solo quedaba el primer lugar. $50.000 para desarrollar el proyecto, financiamiento adicional de patrocinadores, y lo más importante, representar a América Latina en la Exposición Mundial de Arquitectura Sustentable en Copenhague. Y el primer lugar, el proyecto que los jueces consideraron no solo viable sino transformador, con el potencial de impactar a millones de familias en todo el continente. El tiempo se detuvo. Cerré los ojos. De Medellín, Colombia, con su proyecto Raíces Verdes, Valeria Ríos. Por un segundo no reaccioné. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Luego sentí las manos de Carlos en mis hombros, sacudiéndome con alegría. «Ganaste. Valeria, ganaste». Me levanté como en un sueño. Todo el salón estaba de pie, aplaudiendo. Caminé hacia el escenario con las piernas temblando. El director del evento me entregó un reconocimiento de cristal grabado con mi nombre y el título de mi proyecto. Los flashes de las cámaras me cegaban. Las personas seguían aplaudiendo. Tomé el micrófono. Sabía que tenía que decir algo, pero mi mente estaba en blanco. Finalmente, las palabras llegaron. No sé qué decir, comencé, con la voz quebrada. Hace 1 año y medio, estaba desempleada, sola y convencida de que mi vida había terminado. Hoy estoy aquí, sosteniendo esto, rodeada de personas increíbles que creyeron en mí cuando yo casi dejaba de creer en mí misma. Hice una pausa. Podía sentir las lágrimas acumulándose, pero me negué a llorar. No todavía. Este premio no es solo mío. Es de cada persona que alguna vez tocó fondo y decidió levantarse. Es de cada persona que fue abandonada, rechazada o subestimada, y que eligió demostrar que valía más de lo que otros pensaban. Y es de todas las familias que algún día vivirán en casas construidas con este sistema, casas que ellos mismos construirán con sus propias manos. Los aplausos fueron ensordecedores. Bajé del escenario y fui rodeada inmediatamente por otros arquitectos, patrocinadores, periodistas. Todos querían hablar conmigo, felicitarme, obtener mi contacto. Era abrumador y maravilloso al mismo tiempo. En medio de todo ese caos, vi a Tomás y Laura en la entrada del salón. No habían sido invitados al almuerzo privado, pero claramente se habían enterado de los resultados.
Tomás me miraba con una expresión que solo puedo describir como devastación. Laura intentaba mantener su sonrisa de influencer, pero incluso desde lejos podía ver la tensión en su mandíbula. Me disculpé cortésmente con las personas que me rodeaban y caminé hacia ellos. Esta vez sería en mis términos. «Felicidades», dijo Tomás cuando llegué. Su voz sonaba hueca. «Primer lugar. Es increíble». «Gracias», respondí con calma. Laura intentó recuperar el control de la situación. «Definitivamente ahora tienes que dejarme hacerte esa entrevista. Esto es exactamente el tipo de contenido que...» «Laura», la interrumpí suavemente pero con firmeza. «Ya te dije que no y sigo diciendo que no». Ella parpadeó, sorprendida por mi directness. Tomás intervino. «Valeria, de verdad me gustaría que habláramos. A solas. Solo unos minutos». Lo miré por un largo momento. Parte de mí, una parte pequeña y antigua, quería decir que sí. Quería escuchar lo que tenía que decirme. Quería ver si finalmente se disculparía, si reconocería lo equivocado que había estado. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que había crecido en el último año y medio, sabía que esa conversación no me daría nada que yo necesitara. «Tomás», dije finalmente, «aprecio que hayas venido. De verdad. Porque verme aquí, verte a ti ahí, me confirma algo que necesitaba saber». «¿Qué cosa?», preguntó, con algo de esperanza en su voz. «Que dejarte ir fue lo mejor que me pudo pasar». Vi cómo mis palabras lo golpeaban. Su rostro se contrajo levemente, como si hubiera recibido un puñetazo invisible. Laura me miró con una mezcla de incomodidad y algo que parecía respeto involuntario. Pero yo no había terminado. Había guardado estas palabras durante demasiado tiempo y necesitaba decirlas, no por él, sino por mí. «Cuando me dejaste», continué con voz tranquila pero firme, «pensé que era el fin del mundo. Pensé que sin ti, yo no era nada. Que tu amor era lo que me daba valor. Y pasé meses creyendo eso. Meses odiándome por no ser suficiente para ti». Tomás abrió la boca para hablar, pero levanté mi mano suavemente, pidiéndole que me dejara terminar. Pero entonces algo cambió. Dejé de intentar ser suficiente para ti y empecé a ser suficiente para mí. Dejé de medir mi valor por lo que tú pensabas de mí y empecé a construir algo que realmente importaba. Y hoy me doy cuenta de que si te hubieras quedado, si hubieras seguido a mi lado tratándome como una carga, jamás habría descubierto de lo que soy capaz. Laura había desviado la mirada, claramente incómoda. Tomás solo me miraba, con los ojos vidriosos. «Así que gracias», dije, y esta vez lo dije de corazón. «Gracias por irte. Gracias por elegirla a ella. Gracias por dejarme tocar fondo, porque solo ahí descubrí que tenía la fuerza para volver a subir». Hubo un silencio largo. Finalmente, Tomás habló con voz ronca. «Cometí un error. Un error terrible. Lo sé ahora». «Tal vez», respondí. «Pero ese ya no es mi problema. Esa ya no es mi historia. Yo seguí adelante. Y tú deberías hacer lo mismo». Me di la vuelta para irme, pero él dio un paso adelante. «Valeria, por favor. Solo, ¿podemos al menos ser amigos? No quiero perderte completamente de mi vida». Me detuve. Respiré profundo. Y me giré para mirarlo una última vez. «Tomás, tú ya me perdiste. Me perdiste el día que decidiste que yo no valía la pena. Y no puedes recuperar algo que nunca supiste cuidar. No somos amigos. Somos dos extraños que una vez compartieron una vida. Y eso está bien. Yo ya hice las paces con eso. Espero que tú también puedas hacerlo». Esta vez sí me alejé. Y mientras caminaba de regreso hacia el grupo de arquitectos que me esperaban, sentí algo extraordinario, ligereza. Como si una cadena invisible que había estado cargando durante todo este tiempo finalmente se hubiera roto. Ya no había rencor. Ya no había dolor. Solo había paz. Carlos se me acercó con 2 copas de champagne. «Por la arquitecta del año», brindó con una sonrisa paternal. «Por los nuevos comienzos», respondí, y ambos bebimos. El resto del día fue un torbellino. Entrevistas con medios especializados. Conversaciones con patrocinadores interesados en financiar la implementación de Raíces Verdes.
un representante de la alcaldía de Medellín que quería explorar la posibilidad de un proyecto piloto en la ciudad. Una arquitecta danesa que me invitó a visitar Copenhague antes de la exposición mundial para conocer proyectos similares en Europa. Cuando finalmente regresé a mi hotel esa noche, eran casi las 11. Me quité los zapatos, me tiré en la cama y miré el techo. Entonces, finalmente, me permití llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. De gratitud. De puro alivio. Tomé mi teléfono y llamé a mi mamá. Contestó al segundo timbre. «Mija, ¿cómo te fue?» «Mamá», dije con la voz entrecortada. «Gané. Gané el primer lugar». Escuché su grito de alegría al otro lado de la línea. Escuché a mi papá preguntando qué pasaba. Escuché cómo ella le contaba entre lágrimas. Y luego ambos estaban al teléfono, felicitándome, diciéndome lo orgullosos que estaban, recordándome que siempre habían creído en mí. «Y adivina qué más», les dije. «Vi a Tomás hoy. Estaba en el evento». Hubo un silencio. «¿Y qué pasó?», preguntó mi mamá con cautela. «Nada», respondí con una sonrisa. «Absolutamente nada. Lo vi, hablamos brevemente, y me di cuenta de que ya no significa nada para mí. Que esa página ya está cerrada». «Ay, mija», dijo mi mamá con voz emocionada. «Eso es lo que más me alegra escuchar». Hablamos por casi una hora. Me contaron que habían estado siguiendo el evento en vivo por internet, que habían visto mi presentación, que habían llorado de orgullo. Me dijeron que todo el barrio ya se había enterado, que los vecinos estaban celebrando. Que la niña que se había ido de su pueblo para estudiar arquitectura en la ciudad grande finalmente había logrado su sueño. Cuando colgué, me quedé mirando las luces de Bogotá a través de la ventana. Era una noche clara y la ciudad brillaba como un campo de estrellas invertido. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz con mi vida. Con mis decisiones. Conmigo misma. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniela, mi compañera del programa de diseño sustentable. «Ganaste. Andrés, Martina y yo estamos celebrando en tu honor. Nos debes una fiesta cuando vuelvas a Medellín». Sonreí y respondí: «La fiesta más grande que hayan visto. Los quiero». Luego apareció otro mensaje. Este de un número que no tenía guardado. Lo abrí con curiosidad. «Valeria, soy Tomás. Sé que tal vez no quieras leer esto, pero necesito decirlo. Hoy vi a la mujer en la que te convertiste y me di cuenta de algo doloroso. Yo nunca vi tu potencial. Nunca creí en ti de la forma en que debí hacerlo. Y ahora entiendo que no te merecía entonces y definitivamente no te merezco ahora. Solo quiero que sepas que lo siento. Que me arrepiento todos los días de haberte dejado. Que Laura y yo terminamos hace 3 meses porque me di cuenta de que nunca dejé de pensar en ti. Sé que es tarde. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero si alguna vez pudieras perdonarme». No terminé de leer el mensaje. Simplemente lo borré. No con rabia. No con satisfacción vengativa. Solo con indiferencia. Porque eso era lo que Tomás representaba ahora para mí. Nada. Su arrepentimiento no me devolvería los meses de dolor. Su disculpa no cambiaría el hecho de que me abandonó cuando más lo necesité. Y su deseo de volver no significaba nada porque yo ya no era la mujer que lo necesitaba. Guardé mi teléfono y me preparé para dormir. Mañana volvería a Medellín. Volvería a mi apartamento, a mi ciudad, a mi vida. Pero ya no sería la misma persona que se había ido. Volvería como ganadora. Como arquitecta reconocida. Como una mujer que había aprendido la lección más importante, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Regresé a Medellín al día siguiente, en un vuelo de la tarde. Durante todo el viaje, revisé correos electrónicos. Había más de 100 mensajes nuevos. Invitaciones a conferencias. Solicitudes de entrevistas. Propuestas de colaboración de firmas de arquitectura. Una universidad queriendo que diera una charla a sus estudiantes. Un programa de televisión local solicitando una entrevista. Era abrumador, pero también emocionante. Mi vida había cambiado en 24 horas de una forma que nunca imaginé posible. Cuando el avión aterrizó en Medellín y vi las montañas que rodean la ciudad, sentí una calidez en el pecho. Estaba en casa.
Pero esta vez volvía diferente. Volvía victoriosa. Carlos Mendoza me había enviado un mensaje. El equipo del programa te está preparando una pequeña celebración en el taller. Espero que no te moleste la sorpresa. No me molestaba en absoluto. Esas personas habían sido mi familia cuando no tenía a nadie más. Tomé un taxi directo del aeropuerto al taller. Era sábado por la tarde y el lugar normalmente estaría cerrado, pero cuando llegué, vi luces encendidas y escuché música. Empujé la puerta y encontré a Daniela, Andrés, Martina y otros compañeros del programa, junto con varios de nuestros mentores. Había una pancarta hecha a mano que decía: «Felicidades Valeria. Orgullo de Medellín». Me recibieron con aplausos, abrazos y felicitaciones. Había torta, refrescos y mucha alegría. Era una celebración humilde, sin pretensiones, pero significaba más para mí que cualquier evento elegante podría significar. Discurso, discurso, empezaron a corear. Me subí a una silla, riendo. Ok. Ustedes saben que no soy buena con los discursos espontáneos. Mentira. Ayer diste el mejor discurso de tu vida, gritó Andrés. Sonreí. Tienen razón. Pero ese discurso fue fácil porque estaba hablando de algo que amo. Y esto también es fácil porque estoy rodeada de personas que amo. Se hizo silencio. Todos me miraban con atención. Cuando llegué a este programa hace año y medio, estaba rota. Había perdido mi empleo, mi pareja, mi confianza. Llegué aquí porque no tenía nada más. Porque era gratis. Porque era mi última oportunidad. Pero ustedes me dieron mucho más que conocimiento. Me dieron una comunidad. Me recordaron por qué elegí esta profesión. Me enseñaron que la arquitectura no es solo sobre diseñar edificios bonitos, sino sobre cambiar vidas. Daniela tenía lágrimas en los ojos. Martina también. Este premio no es solo mío. Es de todos nosotros. Es de cada noche que pasamos aquí diseñando, soñando, apoyándonos mutuamente. Es de Carlos y los otros mentores que creyeron en estudiantes que el sistema había rechazado. Es de todos los que creen que la arquitectura puede ser una herramienta de justicia social. Los aplausos llenaron el pequeño taller. Bajé de la silla y fui abrazada por todos. Era el tipo de celebración que recordaría por el resto de mi vida. Carlos se me acercó más tarde, cuando la fiesta ya estaba terminando. Valeria, hay algo que quiero proponerte. Dime. Estamos desarrollando una nueva generación del programa. Más enfocada, más estructurada. Queremos que dure un año completo y que termine con los estudiantes presentando proyectos reales a posibles patrocinadores. Y querríamos que tú fueras una de las mentoras. Me quedé sin palabras. Yo, Carlos, apenas estoy comenzando mi carrera. Exactamente. Por eso eres perfecta. Porque entiendes lo que es luchar. Lo que es caer y levantarse. Los estudiantes no necesitan solo arquitectos exitosos dándoles teoría. Necesitan personas como tú, que les muestren que es posible salir adelante incluso cuando todo parece imposible. Lo pensé por un momento. Mentora. Guiar a otros que estaban pasando por lo que yo había pasado. Darles esperanza cuando la habían perdido. Me encantaría, respondí finalmente. Sería un honor. Él sonrió y me dio un abrazo paternal. Sabía que dirías que sí. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La implementación de Raíces Verdes comenzó a tomar forma. La alcaldía de Medellín aprobó un proyecto piloto en la Comuna 13, el mismo barrio para el que había diseñado mi primer proyecto en el programa. 10 familias participarían en la fase inicial. Les enseñaríamos las técnicas de construcción con Guadua, les proporcionaríamos los materiales y las herramientas, y ellas construirían sus propias casas. También empecé a recibir invitaciones internacionales. Una universidad en Barcelona quería que diera una conferencia. Una firma de arquitectura en Ciudad de México estaba interesada en una colaboración. Y por supuesto, estaba la preparación para la Exposición Mundial en Copenhague programada para dentro de 6 meses. Mi apartamento se convirtió en una oficina improvisada. Contraté a Daniela como mi primera empleada. Ella manejaría la comunicación y la logística mientras yo me enfocaba en el diseño y la dirección de proyectos. Era oficial, ya no era solo una arquitecta freelance.
Estaba construyendo algo más grande. Un día, mientras trabajábamos en los planos finales para el proyecto piloto, Daniela me miró con una sonrisa curiosa. ¿Qué? Pregunté. Nada. Solo estaba pensando en lo mucho que has cambiado desde que te conocí. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Antes eras como una sombra de ti misma. Insegura. Rota. Y ahora brillas. Literalmente. Hay algo diferente en tu energía. Sonreí. Es porque finalmente entendí algo. ¿Qué cosa? Que no necesitaba que alguien me amara para ser valiosa. Necesitaba amarme a mí misma primero. Daniela asintió. Es la lección más difícil de aprender. Pero la más importante, agregué. Esa noche, mientras revisaba las redes sociales antes de dormir, vi que Laura había subido una nueva publicación. Era una foto de ella sola en un café, con un caption largo sobre encontrarse a uno mismo y tiempo de reflexión personal. Los comentarios estaban llenos de preguntas. ¿Y Tomás? Terminaron. ¿Estás bien? No sentí nada. Ni satisfacción por su aparente ruptura. Ni lástima. Ni interés. Simplemente cerré la aplicación y seguí con mi vida. Porque eso era lo que finalmente había aprendido, que la mejor venganza no es hacer sufrir al otro. No es demostrarles lo que perdieron. La mejor venganza es construir una vida tan plena, tan rica, tan significativa, que ellos simplemente dejen de importar. 3 meses después del concurso, estaba en la Comuna 13 supervisando la construcción de la primera casa del proyecto piloto. Era un sábado soleado y el ambiente estaba lleno de energía. Las familias trabajaban juntas, aprendiendo las técnicas de construcción con Wadua bajo la supervisión de maestros constructores que habíamos contratado. Niños corrían entre las estructuras en proceso, curiosos y emocionados. Había música de fondo, risas, un sentido de comunidad que me llenaba el corazón. La señora Mercedes, una mujer de 50 años que estaba construyendo su casa junto con sus 3 hijos, se me acercó con los ojos brillantes. Arquitecta Valeria, me dijo tomando mis manos. Usted no sabe lo que esto significa para nosotros. Llevamos años viviendo en un cuarto alquilado, los 5 apretados. Y ahora vamos a tener nuestra propia casa. Una casa que construimos con nuestras propias manos. Sus palabras me quebraron. Señora Mercedes, el honor es mío. Ver esto haciéndose realidad es el sueño más grande que he tenido. Ella me abrazó. Y en ese abrazo estaba todo. Toda la razón por la que había elegido esta profesión. Toda la validación que necesitaba. Daniela estaba documentando todo con fotografías y vídeos para nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Habíamos creado perfiles profesionales donde compartíamos el progreso del proyecto, educábamos sobre arquitectura sustentable y mostrábamos que era posible construir de forma diferente. El impacto había sido increíble. En 3 meses, nuestro Instagram había crecido a 30.000 seguidores. Pero no eran seguidores vacíos. Eran arquitectos, estudiantes, organizaciones sociales, alcaldías de otras ciudades, personas reales interesadas en replicar este modelo. Recibíamos mensajes diarios de toda América Latina. Desde Guatemala hasta Argentina, personas querían saber cómo implementar raíces verdes en sus comunidades. Estábamos creando un movimiento. Una tarde, mientras revisaba correos en mi oficina, porque sí, ahora tenía una oficina real, pequeña pero mía, recibí un email que me sorprendió. Era de una productora de documentales de Netflix. Querían hacer un episodio sobre raíces verdes para una serie sobre innovadores latinoamericanos que estaban cambiando el mundo. Leí el correo 3 veces para asegurarme de que era real. Netflix. Una productora real de Netflix quería documentar mi trabajo. Llamé a Carlos inmediatamente. No lo vas a creer. Cuando le conté, él se rió. Claro que lo creo. Valeria, lo que estás haciendo es importante. El mundo necesita saber sobre esto. Acepté la propuesta. Un equipo de filmación vendría en 2 meses para seguirme durante una semana, documentando el proyecto, entrevistando a las familias, capturando todo el proceso. Pero no todo era perfecto. El éxito también traía desafíos. Había días de 18 horas de trabajo. Días donde el cansancio era abrumador. Días donde los problemas parecían no tener solución,
un proveedor que no entregaba materiales a tiempo, un permiso municipal que se demoraba, un diseño que necesitaba ajustes de último minuto. Había noches donde llegaba a mi apartamento tan exhausta que solo quería llorar. Noches donde la presión de tener tantas personas dependiendo de mí se sentía como un peso insoportable. Pero entonces pensaba en la señora Mercedes construyendo su casa. Pensaba en los niños que tendrían un lugar digno donde crecer. Pensaba en todas las familias que vendrían después, en otras comunidades, en otras ciudades, en otros países. Y encontraba fuerzas para continuar. También había aprendido algo crucial: no tenía que hacerlo todo sola. Tenía un equipo. Tenía mentores. Tenía una comunidad que me apoyaba. Y había aprendido a pedir ayuda cuando la necesitaba. Una noche, Martina me invitó a cenar a su apartamento junto con Daniela y Andrés. Cocinamos juntos, tomamos vino barato y nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Hablamos de nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros miedos. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dije mientras lavábamos los platos. Hace 1 año y medio, cuando Tomás me dejó, pensé que mi vida se había acabado. Pensé que sin él yo no era nadie. Y mírate ahora, dijo Daniela. Eres literalmente una de las arquitectas más reconocidas del país. No solo eso, agregó Andrés. Estás cambiando vidas reales. ¿Cuántos arquitectos pueden decir eso? Martina me puso una mano en el hombro. Lo que más admiro de ti, Valeria, es que nunca olvidaste de dónde vienes. Podrías estar diseñando rascacielos para millonarios, pero elegiste quedarte aquí, trabajando con comunidades. Sus palabras me llenaron de gratitud. Es porque ustedes me enseñaron que eso es lo que importa. Que la arquitectura sin propósito social es solo decoración costosa. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi apartamento bajo el cielo estrellado de Medellín, sentí una paz profunda. No tenía pareja. No tenía una vida de lujos como la que Laura mostraba en redes sociales. Pero tenía algo mucho más valioso: propósito, comunidad. Y un profundo amor propio que nadie podría quitarme jamás. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi mamá: mija, saliste en las noticias nacionales. Están hablando del proyecto. Todo el pueblo está orgulloso. Te amamos. Adjuntó una foto de la televisión mostrando un reportaje sobre Raíces Verdes. Sonreí. La niña que había salido de su pueblo soñando con cambiar el mundo finalmente lo estaba haciendo. Pero la verdad más grande que había descubierto era esta: no había cambiado el mundo para impresionar a nadie. Lo había cambiado porque finalmente me había encontrado a mí misma. Y esa Valeria, la real, la auténtica, era más poderosa de lo que nunca imaginé. El día de la inauguración oficial de las primeras 10 casas de Raíces Verdes fue un evento que nunca olvidaré. Invitamos a medios, autoridades locales, patrocinadores, y lo más importante, a toda la comunidad de la Comuna 13. Las casas estaban terminadas, hermosas, funcionales, con sus techos verdes ya mostrando las primeras plantas y sus muros de guadua brillando bajo el sol de Medellín. Las familias estaban radiantes. Habían trabajado durante 4 meses construyendo sus propios hogares y ahora, finalmente, los recibirían oficialmente. Cada casa tenía una pequeña placa con el nombre de la familia que la construyó. No eran solo casas. Eran monumentos al esfuerzo, a la resiliencia, a la dignidad. El alcalde de Medellín dio un discurso. Carlos Mendoza también habló. Y luego me tocó a mí. Me paré frente a las 100 personas que se habían reunido y sentí una mezcla de nervios y orgullo. Hace 2 años, comencé, yo estaba en el peor momento de mi vida. Había perdido mi empleo y la persona que amaba me había dejado porque pensó que yo no tenía futuro. Y durante mucho tiempo, le creí. Creí que mi vida había terminado. Que yo no valía nada. Hice una pausa. La señora Mercedes me sonreía desde el público, con lágrimas en los ojos. Pero entonces decidí algo. Decidí que si mi vida iba a cambiar, tenía que ser yo quien la cambiara. Nadie iba a venir a rescatarme. Nadie iba a darme el éxito. Tenía que construirlo yo misma. Y eso fue exactamente lo que hice. Señalé las casas detrás de mí. Estas casas representan más que arquitectura sustentable. Representan lo que es posible cuando dejamos de esperar que otros nos den valor y empezamos a construir nuestro propio valor.
Cada familia aquí lo entendió. Nadie les regaló estas casas. Ellas las construyeron. Con sus propias manos, su propio esfuerzo, su propia determinación. Los aplausos comenzaron, pero continué. Y quiero decirles algo a todas las personas que están pasando por momentos difíciles, que sienten que su vida se está cayendo a pedazos, que creen que no tienen futuro. No le crean a esas voces. Ni a las voces externas que les dicen que no son suficientes, ni a las voces internas que les susurran que deben rendirse. Ustedes tienen más poder del que imaginan. Tienen la capacidad de reconstruir sus vidas de una forma que nunca creyeron posible. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora, pero no me importaba. La persona que me dejó pensó que estaba eligiendo algo mejor. Pensó que yo era un proyecto fallido. Y tal vez en ese momento, yo también lo creí. Pero hoy sé la verdad, él no me dejó por alguien mejor. Me dejó porque no pudo ver el potencial que yo tenía. Y esa fue su pérdida, no la mía. Los aplausos se volvieron ensordecedores. La señora Mercedes se levantó, luego otra persona, y otra, hasta que todos estaban de pie, aplaudiendo. No por mí, sino por lo que todos habíamos logrado juntos. Después de la ceremonia, mientras tomaba fotos con las familias frente a sus nuevas casas, vi una figura familiar entre la multitud. Por un segundo, mi corazón se detuvo. Era Tomás. Había venido. Solo. Sin Laura. Se acercó tímidamente. Hola, Valeria. Tomás, respondí con sorpresa genuina. ¿Qué haces aquí? Vi en las noticias que era la inauguración. Y yo, necesitaba venir. Necesitaba verte. Verte brillar. Lo miré. Ya no sentía dolor. Ya no sentía rabia. Solo sentía una calma profunda. Me alegra que vinieras, dije sinceramente. Porque necesito que veas algo. Lo llevé a caminar entre las casas. Le mostré los detalles de construcción, le expliqué el sistema de captación de agua, los huertos verticales, la eficiencia energética. Le presenté a la señora Mercedes y a su familia. Cuando terminamos el recorrido, nos sentamos en un muro bajo, mirando las casas que brillaban bajo el sol de la tarde. Valeria, dijo finalmente, no sé si alguna vez podrás perdonarme por lo que te hice. Por no haber visto lo increíble que eres. Por haberte dejado cuando más me necesitabas. Lo miré y sonreí. Tomás, ya te perdoné. No porque te lo merezcas, sino porque yo merecía la paz. Pero quiero que entiendas algo, no necesito tu arrepentimiento para validar mi éxito. No construí todo esto para demostrarte que te equivocaste. Lo construí porque finalmente descubrí quién soy cuando dejo de intentar ser suficiente para los demás. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé. Y por eso vine. No para pedirte que vuelvas. No para pedirte otra oportunidad. Vine para decirte gracias. Porque tu historia me enseñó algo que necesitaba aprender, que el verdadero éxito no es lo que se ve en redes sociales. Es lo que construyes con tus propias manos. Es el impacto que dejas en el mundo. Nos quedamos en silencio por un momento, viendo a las familias celebrar alrededor de sus nuevas casas. ¿Eres feliz, Tomás? Pregunté finalmente. Él suspiró. Estoy trabajando en eso. Laura y yo terminamos, como probablemente ya sabes. Me di cuenta de que estaba persiguiendo una ilusión. Una vida que se veía bien en fotos pero que estaba vacía por dentro. Entonces usa ese conocimiento, le dije. Construye algo real. Encuentra tu propósito. Todos merecemos esa oportunidad. Él sonrió tristemente. ¿Y tú? ¿Eres feliz? No tuve que pensarlo. Sí, profundamente feliz. No porque tenga una vida perfecta, sino porque tengo una vida con propósito. Y eso es más valioso que cualquier cosa. Tomás se levantó. Me alegra oírlo. De verdad. Mereces toda la felicidad del mundo, Valeria. Nos despedimos con un abrazo breve, sin promesas de mantenernos en contacto, sin planes futuros. Solo un cierre apropiado para un capítulo que había terminado hace mucho tiempo. Mientras lo veía alejarse, sentí una última oleada de gratitud. Gratitud por el dolor que me había enseñado mi fuerza. Gratitud por la pérdida que me había mostrado mi valor. Gratitud por haber tocado fondo,
porque solo ahí había descubierto que tenía alas. Esa noche, de regreso en mi apartamento, escribí una publicación para mis redes sociales. No hablaba de Tomás, ni de venganza, ni de demostrarle nada a nadie. Simplemente decía: hoy inauguramos las primeras 10 casas de raíces verdes. Pero más que casas, construimos esperanza. Y aprendí algo fundamental: la venganza más poderosa no es hacer sufrir al otro. Es brillar con una luz tan intensa que ya no pueden ignorarte. No por orgullo, sino porque finalmente encontraste tu propósito. Gracias a todos los que creyeron en este proyecto. Esto apenas comienza. La publicación se volvió viral. Miles de comentarios de personas compartiendo sus propias historias de superación. De personas que habían sido abandonadas, rechazadas, subestimadas, y que habían encontrado la fuerza para levantarse. Y mientras leía cada historia, cada mensaje, entendí que mi experiencia no había sido solo mía. Era universal. Todos, en algún momento, hemos sido el proyecto que alguien decidió abandonar. Pero los que sobreviven, los que se levantan, los que construyen algo hermoso de las cenizas, esos son los que realmente ganan. Porque al final, la mejor venganza no es demostrar nada a nadie. Es construir una vida tan auténtica, tan plena, tan significativa, que la opinión de los demás simplemente deja de importar. Y esa, finalmente, es la verdadera libertad. Esta fue mi historia. La historia de cómo perdí todo y me encontré a mí misma. La historia de cómo el peor momento de mi vida se convirtió en el mejor regalo que pude recibir. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente, si estás pasando por tu propio momento de oscuridad, déjame decirte algo: hay luz al final del túnel. Pero tienes que ser tú quien camine hacia ella. Me encantaría saber tu historia. ¿Has pasado por algo similar? ¿Has tenido que reconstruirte desde cero? Déjame un comentario contigo desde donde me escuchas, tu ciudad y tu país, y cuéntame brevemente tu experiencia de superación. Cada historia importa. Cada testimonio puede inspirar a alguien más que está pasando por lo mismo. Y si esta historia te inspiró, compártela. Tal vez hay alguien en tu vida que necesita escuchar que es posible levantarse después de caer. Que el abandono puede ser el comienzo de algo extraordinario. Que su valor no depende de quien los elija, sino de quien eligen ser. No olvides suscribirte al canal para más historias reales de superación, resiliencia y transformación. Porque todos tenemos una historia que contar. Y todas merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarme en este viaje. Desde Medellín, Colombia, esta fue la historia de Valeria Ríos. Una mujer que fue dejada por alguien que pensó que había encontrado algo mejor, y que se convirtió en alguien inolvidable. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, tu pasado no define tu futuro. Tú lo defines.